Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, recabando la actualidad, pendientes de la última hora mirando a la crisis en Siria, pendientes también de la OTAN, la mentalidad de guerra de la que habla Mark Rutte. Les contaremos también cómo quieren superar el 3% del gasto en materia de defensa. La sorpresa de Rusia se ha fortalecido mucho más rápido de lo que esperaban en la alianza, y también pendientes hoy del hombre del día, seguramente también del año, al menos en lo que piensa la revista Time. Ha nombrado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como persona del año, y el propio Trump habla de que es una locura enviar o lanzar misiles a Rusia. Dice que solo va a empeorar esta guerra. Miraremos también a Zelensky, la reacción por parte de Ucrania, y también pendientes de Nayib Bukele, mirando también a las propuestas, a las leyes sobre Bitcoin en El Salvador. Empezamos mirando a la tensión en Siria, y es que Rusia está cerca de llegar a un acuerdo con el nuevo liderazgo de Siria, es lo que apunta la agencia Bloomberg. Dice que mantendría 2 bases militares vitales en el estado de Oriente Medio, un objetivo clave del Kremlin después de la caída del presidente Bashar al-Assad. Se están llevando a cabo negociaciones para que las fuerzas rusas permanezcan en el puerto naval de Tartus y en la base aérea de Meimim, es lo que apuntan personas con conocimiento del asunto en Moscú, Europa y Oriente Medio, que pidieron no ser identificadas porque el tema es delicado. El Ministerio de Defensa de Moscú cree que tiene un acuerdo informal con Hayat Tahrir al-Sham, la antigua rama de Al-Qaeda que lideró la ofensiva para derrocar a Assad, para que permanezca en las bases sirias. Es lo que apunta la fuente rusa. La situación aún podría cambiar en medio de la inestabilidad en Siria. La base naval es el único centro de operaciones de Rusia en el mar Mediterráneo. El aeródromo se utiliza para abastecer las operaciones de seguridad de Rusia en África, lo que le permite proyectar influencia política y económica y restaurar parte de la autoridad que tenía Moscú durante la Guerra Fría en el continente. También miramos en este caso de nuevo a Rusia. Ha vuelto a advertir este jueves a sus ciudadanos que no viajen a Libia con fines personales y turísticos, porque supone un peligro para la vida y la salud, en particular en la parte occidental del país, bajo la tutela del Gobierno de Unidad Nacional reconocido internacionalmente. La Embajada de Rusia en Libia confirmó en un comunicado difundido en su página web oficial que la situación militar y política en el país norteafricano sigue siendo muy tensa, lo que hace que viajar allí sea un peligro para la vida y la salud. Para las autoridades rusas, el país magrebí no es actualmente un destino turístico y pidieron a sus ciudadanos que se abstengan de viajar allí. La embajada confirmó que las recomendaciones del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores emitidas desde 2011 sobre abstenerse de viajar a Libia siguen siendo válidas y de gran importancia. Estaba a esperar hasta que mejoren las condiciones para hacer realidad viajar al norte de África. También miramos a Netanyahu. El primer ministro israelí ha insistido este jueves en que la presencia militar de tropas israelíes en el área desmilitarizada del sur de Siria no es definitiva. Dijo que se trata de una medida para evitar que grupos yihadistas llenen ese vacío. Dice que el colapso del régimen sirio creó un vacío en la frontera de Israel y en la zona de amortiguación establecida por el acuerdo de separación de fuerzas de 1974. Es lo que apunta hoy el mandatario en su comunicado de su oficina. Dice que Israel no permitirá que los grupos yihadistas llenen ese vacío y amenacen a las comunidades israelíes en los Altos del Golán con ataques al estilo del 7 de octubre. Es lo que apuntaba en referencia a un territorio, los Altos del Golán, cuyos 2/3 de su parte occidental ocupa Israel desde la Guerra de los 6 días de 1967. También miramos al gobierno del recién nombrado primer ministro sirio Mohammad al-Bashir. Continúa tratando de extenderse en el nuevo estado, en un escenario que, pese a los esfuerzos, sigue siendo de caos, y mientras la aviación israelí sigue bombardeando y ganando terreno. El primer ministro sirio dice que en el futuro van a convivir todas las milicias, y ha señalado que se va a empezar a trabajar en la reforma de la Constitución para dar tiempo a llegar a un acuerdo entre los rebeldes, mientras la oposición en el exilio pide elecciones. El líder de los rebeldes dice que no habrá perdón para los responsables del anterior régimen responsable de las muertes. Mientras tanto, los rebeldes incendiaron la tumba del padre del recién derrocado Bashar al-Assad. Miramos a Turquía. El Ministerio de Defensa turco ha condenado enérgicamente este jueves la ocupación israelí de territorio sirio y advirtió, por otra parte, que no permitirá que grupos terroristas, en referencia a las milicias laicas kurdo-sirias, se beneficien de la situación de inestabilidad en Siria. Israel, dice, continúa con sus ataques injustos e ilegales en nuestra región, violando el derecho internacional. Es lo que aseguraba en rueda de prensa el portavoz de defensa Cheki Akturk. Ahora dice, también está infringiendo el acuerdo de separación de fuerzas firmado en 1974 al ingresar en la zona de amortiguación entre Israel y Siria y ocupar territorio sirio.
En Estados Unidos, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha pedido este jueves desde Jordania a los rebeldes de Siria que faciliten el acceso a las cárceles y centros de detención del derrocado régimen de Bashar al-Assad, así como que destruyan de forma segura sus arsenales de armas químicas. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió hoy en la localidad jordana de Aqaba con el rey Abdalá II de Jordania y con su ministro de Exteriores Ayman Safadi, a quienes garantizó el apoyo de Estados Unidos a una transición política en Siria que conduzca a un gobierno sirio responsable y representativo. Según un comunicado del Departamento de Estado, Blinken subrayó la importancia de que todos los actores en Siria respeten los derechos humanos, defiendan el derecho internacional humanitario y tomen todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, en especial a las minorías. Asimismo, hizo especial hincapié en que el nuevo gobernante insurgente, liderado por la Alianza Islamista, Hayat Tahrir al-Sham, facilite el acceso humanitario en toda Siria, en particular a las cárceles y centros de detención del antiguo régimen. Les contábamos también, la región de Rusia dice que varios países, incluido Israel, ya se están aprovechando de la situación actual en Siria. Es la opinión expresada en una conversación con periodistas del jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, presidente del partido Rusia Unida, Dmitry Medvedev. Dice que es bastante obvio que otros países ya se están aprovechando de la situación actual. Por ejemplo, dice Israel ya ha declarado inválidos los acuerdos anteriores sobre los altos del Golán y está aprovechando su éxito sobre el terreno. Dice que no sabes, esto es lo que pretendían las fuerzas de oposición que se encuentran actualmente en la capital siria. Seguimos mirando a Israel. La Fuerza Aérea israelí se está preparando para posibles ataques a las instalaciones nucleares de Irán en medio del debilitamiento del grupo aliado de Irán en Oriente Medio y el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Es lo que apuntan funcionarios militares israelíes al Times of Israel. Según las fuentes, el ejército israelí está considerando atacar las instalaciones nucleares iraníes porque cree que Irán podría avanzar más con su programa nuclear, ya que ha estado prácticamente aislado tras los importantes cambios en la región de Oriente Medio, particularmente en Siria. El ejército israelí cree que ahora podría ser el momento adecuado para atacar los sitios nucleares en Irán, es lo que afirma este medio de comunicación. También en Israel, las FDI han confirmado este jueves que sus recientes ataques aéreos en Siria han destruido más del 90% de los misiles tierra-aire estratégicos del país. El ejército dijo a través de Telegram que la operación tuvo como objetivo los sistemas de defensa aérea de Siria, lo que debilitó gravemente sus capacidades militares. Entre los principales activos atacados se encontraban aviones de combate, helicópteros, misiles Scud, drones, misiles guiados de precisión tierra-mar y bases aéreas críticas, incluidos los aeropuertos T4 y Ble. Los ataques también tuvieron como objetivo plantas de fabricación, incluida una instalación en Homs Central para el proyecto de misiles Scud de Siria. Dice que en previsión del posible colapso del régimen del expresidente sirio Bashar al-Assad, la Fuerza Aérea israelí preparó un extenso plan de ataque para eliminar las capacidades militares avanzadas en Siria, incluidas las armas estratégicas, en lo que apuntaban como justificación de sus acciones militares al otro lado de la frontera. Precisamente seguimos mirando a la tensión en Oriente Medio. En este caso miramos también a la región por parte de la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha declarado este jueves que ha llegado el momento de adoptar una mentalidad de guerra y de incrementar la producción armamentística del bloque, así como su gasto en defensa. Escuchamos a Mark Rutte. Dice que hace 10 años entendimos que había que ampliar la inversión en defensa hasta mínimo el 2%. Ahora esto es demasiado bajo. Escuchamos. Allies agreed it was time to invest in defense once again. The benchmark was set at 2%. By 2023, NATO allies agreed to invest at least 2%. At least. I can tell you, we are going to need a lot more than 2%. I know spending more on defense means spending less on other priorities. But it is only a little less. On average, European countries easily spend up to a quarter of their national income on pensions, health and social security systems. We need a small fraction of that money to make our defenses much stronger and to preserve. Decía Rutte que apunta a los ciudadanos de los países de la OTAN, especialmente en Europa. Lo siguiente decía: díganles a sus bancos y fondos de pensiones que es simplemente inaceptable que se nieguen a invertir en la industria de defensa. La defensa no está en la misma categoría que las drogas ilícitas y la pornografía. Dice que invertir en defensa es invertir en nuestra seguridad, es una obligación. Rutte señaló que durante la Guerra Fría los europeos gastaron mucho más del 3% de su PIB en defensa, un hecho que les permitió hacerse con la victoria. No obstante, dice Rutte, el gasto se redujo después de la caída del telón de acero.
Seguimos mirando a la OTAN, donde el propio Rutte enfatizaba este jueves que la seguridad futura depende de la preparación independientemente del resultado de la guerra en Ucrania. Pidió adoptar una mentalidad de guerra, acelerar la producción de defensa y reforzar la resolución colectiva. Dice Rutte que la situación actual es la peor en su vida, pero también en la nuestra. Lo escuchamos. The security situation does not look good. It's undoubtedly the worst in my lifetime, and I suspect in yours too. From Brussels, it takes one day to drive to Ukraine. One day. That's how close the Russian bombs are falling. It's how close the Iranian drones are flying. And not very much further, the North Korean soldiers are fighting. Every day, this war causes more devastation and death. Every week, there are over 10,000 killed or wounded on all sides in Ukraine. Over 1 million casualties since February 2022. Putin is trying to wipe Ukraine off the map. He is trying to fundamentally change the security architecture that has kept Europe safe for decades. And he is trying to crush our freedom and way of... Rutte ha descrito la situación de seguridad global como sin duda la peor en su vida, destacando el conflicto entre Rusia y Ucrania y los aliados de Moscú. Advirtió que los socios de la OTAN no están preparados para lo que vendrá dentro de 4 o 5 años. Decía que no estamos preparados para lo que venga y que además habrá amenazas similares más cerca de casa. Enfatizó la urgencia de una vigilancia y colaboración a largo plazo. Seguimos mirando a la OTAN, en concreto, Mark Rutte dice que está sorprendido por Rusia, que está recuperando su fuerza mucho más rápido de lo que esperaba la OTAN. Es lo que admitía el secretario general de la Alianza. Dice que Rusia recupera su fuerza mucho más rápido de lo que esperaban, que a pesar de todos los esfuerzos de los amigos ucranianos de la OTAN, Rusia está reconstruyendo su fuerza mucho más rápido de lo que se esperaba. Dice además que la amenaza militar por parte de Rusia no es inmediata, pero repitió las acusaciones contra Rusia de ataques híbridos contra países de la OTAN. Intentó culpar a Moscú de numerosos incidentes y accidentes en instalaciones, tanto militares como también principalmente en municiones. Precisamente Rusia, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, ha propuesto que la OTAN dedique a defensa una cuarta parte de las pensiones del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, y de otros jubilados. Informaba sobre esto comentando el llamado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para destinar parte de las pensiones y pagos sociales en Europa a la producción de armas. Decía, creo que la OTAN debería dar ejemplo y apoderarse de una cuarta parte de las pensiones de sus jubilados, como por ejemplo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el secretario general adjunto de la OTAN, Alexander Bersbow, y también el secretario general Javier Solana y todos los demás. Anteriormente Rutte dijo que los países europeos gastan una cuarta parte de su dinero en pensiones y prestaciones sociales y solo necesitan utilizar una parte de estos fondos para construir una defensa fuerte. Seguimos mirando a la OTAN, en concreto a Polonia, que no tiene previsto enviar tropas a Ucrania después de que se decrete un hipotético alto el fuego en el conflicto. Es lo que afirma este jueves el primer ministro polaco Donald Tusk tras una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron en Varsovia. En una rueda de prensa posterior al encuentro de los dos líderes, Tusk ha insistido en asegurar que las decisiones sobre las acciones polacas se tomarán en Varsovia y solo en Varsovia. Decía, por ahora no planeamos tales acciones. Es lo que declaraba junto a Macron. Decía, cooperaremos con Francia, no solamente con Francia, pero sí siempre con Francia en soluciones que sobre todo aporten seguridad a Europa, así como a Ucrania, contra la reanudación del conflicto si logramos llegar a un acuerdo sobre una tregua y posiblemente la paz. Además, ha señalado que Kiev debe estar presente en todo momento en el debate sobre la paz y cualquier propuesta a este respecto debe ser aceptada por el gobierno ucraniano. De Polonia pasamos a la Unión Europea, que se ha mostrado este jueves dispuesta a coordinar cualquier esfuerzo de apoyo a Ucrania, incluida la opción de participar en una posible misión de mantenimiento de la paz en Ucrania una vez haya concluido el conflicto con Rusia. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, ha sido, decía, muy clara a través de sus reuniones y discutiendo que todas las opciones están sobre la mesa. Es lo que indicaba durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea la portavoz Anita Hipper. La portavoz respondía así, preguntada por la opción de que la Unión Europea aborde una misión de mantenimiento de la paz en Ucrania cuando haya acabado el conflicto, o por la conveniencia de que tal operación tuviera lugar. Decía, en lo que se refiere a este asunto,
estamos también dispuestos y disponibles para coordinar cualquier esfuerzo. Sobre la reunión hoy en Varsovia entre el primer ministro polaco Donald Tusk y el presidente francés Emmanuel Macron para abordar la situación en Ucrania y la opción de una misión de mantenimiento de la paz, la portavoz no quiso hacer comentarios sobre encuentros bilaterales. Dijo: nuestra posición es muy clara en lo que se refiere a la Unión Europea. Apoyaremos a Ucrania a través de todos los medios necesarios. Rusia debe pagar, dice, por todos los crímenes cometidos. Pendientes precisamente de la tensión con Rusia, mirando también a estos drones inusuales que llevan prácticamente un mes sobrevolando algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey. El FBI no sabe qué está pasando. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. La macroeconomía es muy importante para poder saber el contexto general de los mercados y cómo aprovechar esa situación para beneficio de nuestras carteras. Aprende esto y mucho más en el Máster de Trading de Active Trades. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora poniendo el foco en Estados Unidos. Ayer les contábamos estos drones, prácticamente 50 en las últimas horas, que sobrevolaban algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, también la base aérea de Estados Unidos en Reino Unido. Le preguntaban sobre esto al Pentágono. Ha negado durante este miércoles que algún país extranjero estuviera detrás de los misteriosos drones que volaron cerca de sensibles sitios militares de Estados Unidos en Nueva Jersey. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que no había evidencia de que los drones provengan de una entidad extranjera o fueran obra de un adversario. Decía: en ningún momento nuestras instalaciones fueron amenazadas cuando ocurría esta actividad. En declaraciones a la Fox, Jeff Van Drew aseguraba tener información de fuentes muy importantes de que Irán estaba lanzando los drones desde una nave nodriza. Singh negó estas afirmaciones y además dijo que no había ningún país extranjero detrás de estos drones, detrás de estos ataques hacia Estados Unidos. Escuchamos a Sabrina Singh. Is conducting an investigation and looking into this. I mean, there's a, initial assessments are that these are drones and potentially, could be small airplanes. It could be a number of things that people are seeing and reporting. But again, that's, for the investigation to uncover. And so I just can't speak to that more. In terms of, a frenzy, I think it's completely right that people report these sightings and that there is an investigation into, what they are seeing. But I think what's also important to remember is that at no time were our military installations or our people ever under any threat. And if they were, of course, the base commanders have the ability to engage these drones if they do pose a threat. Can I just go one here? And the drone issue. If you don't know what they are, how can you say they're not a foreign adversary? Our initial assessment is that this is not
the work of a foreign adversary or a foreign entity. That is our... Precisamente mirando a Estados Unidos, vamos con una última hora concierne a Bitcoin. La Cámara de Representantes de Texas ha presentado este jueves una legislación para establecer una reserva estratégica de Bitcoin en el estado. Es lo que apunta este jueves el representante estatal republicano Giovanni Capriglione. Dice literalmente: acabo de presentar el proyecto de ley que se titulará Ley relativa al establecimiento de una reserva de Bitcoin dentro del Tesoro Estatal de Estados Unidos y la gestión de criptomonedas por parte de entidades gubernamentales. Dice que una reserva estratégica de Bitcoin o invertir en Bitcoin sería una situación beneficiosa para el Estado. Explicó que el proyecto de ley permitiría al Estado de Texas crear una reserva estratégica de Bitcoin aceptando impuestos, tarifas y donaciones en Bitcoin que se mantendrían durante no menos de 5 años. Precisamente BlackRock acaba de hacer una recomendación. Dice que una ponderación de cartera de Bitcoin de hasta el 2% debe ser de al menos hasta el 2% para los inversores interesados. En este contexto tenemos a Bitcoin cotizando en $101.607 con subidas en torno al medio punto porcentual en las últimas 24 horas, recuperando de nuevo los $100.000 y con noticias importantes. Texas acaba de presentar un proyecto de ley para establecer una reserva estratégica de Bitcoin. Se adelanta precisamente a la propuesta que hizo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere hacer precisamente una reserva estratégica, una reserva integral de Bitcoin, ya no solo en Texas, sino también en todo Estados Unidos. Precisamente en Estados Unidos andamos en este tema, en el tema de los drones. Han comenzado a aparecer sobre cielos de Nueva Jersey, de Nueva York y también en Pensilvania, con información que sugiere que estos dispositivos observan cada noche desde hace varias semanas, es lo que informan varias fuentes. El fenómeno ha provocado que las autoridades locales soliciten ayuda al FBI ante la falta de detalles concretos. Han solicitado más ayuda, sobre todo por estos drones que están sobrevolando, especialmente en las horas nocturnas. En un reflejo de la creciente preocupación, la representante republicana de Nueva York mencionó que los drones han sido divisados cerca del puente Verrazano-Narrows. Asimismo, el asistente del director del FBI, Robert Wheeler, informó que la agencia está investigando activamente los drones. Señaló lo preocupante de no tener respuestas claras aún sobre su origen o propósitos, lo que mencionaba en una audiencia en el Congreso. La investigación tomó un cariz internacional, ya que según informa The New York Times, drones han sido reportados sobrevolando 4 bases aéreas de Estados Unidos en Reino Unido, aunque eso sí, sin impacto aparente sobre las bases. La defensa de Estados Unidos afirma que continúa investigando dichos sucesos en territorio británico. Precisamente miramos a Estados Unidos, miramos a su presidente Joe Biden. Ha batido un récord, el récord de indultos de penas conmutadas en 24 horas, hasta 1.500 en un día. También ha indultado a 39 delincuentes, es lo que se afirma en un comunicado publicado en la página web de la Casa Blanca. Cabe señalar que la pena será conmutada únicamente para los condenados que cumplieron largas penas de prisión y fueron puestos bajo arresto domiciliario durante la pandemia. La Casa Blanca aclaró que estos prisioneros permanecieron en casa durante al menos un año y durante este tiempo se reintegraron con éxito a la sociedad. Además, habrían recibido una pena más leve si su juicio se hubiera celebrado en el día de hoy. La decisión de indulto afectará a 39 estadounidenses que cometieron delitos no violentos. La Casa Blanca no revela los nombres de los indultados. Aclara que entre ellos se encuentra un particular, un veterano del Ejército de Estados Unidos, una enfermera que dirigió equipos de respuesta de emergencia durante desastres naturales y un voluntario que brinda apoyo a los drogadictos. La administración Biden seguirá considerando las solicitudes de indulto en un futuro próximo. También miramos al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ha invitado al presidente chino, Xi Jinping, a asistir a su toma de posesión el 20 de enero. Es lo que informa CBS News, citando varias fuentes anónimas. Extendió la invitación así a principios de noviembre, poco después de ganar las elecciones presidenciales, aunque no quedó claro si sí aceptó. Esto significa que la invitación llegó antes de que Trump amenazara con imponer un arancel adicional del 10%, además de cualquier arancel adicional a las importaciones procedentes de China. Además de sí, el equipo de Trump podría recibir a otros líderes mundiales el próximo mes. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que se reunió con Trump en Mar-a-Lago a principios de esta semana, todavía está considerando si asistirá, eso que apunta la CBS. También en Rusia, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado este jueves que el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, no ha recibido una invitación a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, al menos no todavía. Peskov hizo ese breve comentario al respecto durante su conferencia de prensa habitual. La pregunta surgió después de que se informara que Trump invitaba al presidente chino, Xi Jinping, a su toma de posesión, que se llevará a cabo el próximo 20 de enero de 2025.
Seguimos mirando al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba totalmente en desacuerdo con la decisión de permitir ataques profundos en territorio ruso con misiles ATACMS suministrados por Occidente. Decía literalmente, ¿por qué hacemos eso? Solo estamos intensificando esta guerra y empeorando. Es lo que apuntaba a la revista Time en un artículo publicado cuando la revista le nombraba persona del año 2024. Donald Trump está preocupado, habla de armas devastadoras. Lo escuchamos. The power of weaponry today is the biggest threat we have, in my opinion. It's not some of the other things that you read about. It's the power of weaponry. The weapons are so powerful, so devastating, and I rebuilt our military. I got to know every one of them, including nuclear weapons. I hated to do it. Actually, I hated to do it. But we did some nuclear weapons that are so devastating, it almost makes you very sad when as you get them and as they come online. It makes you very sad because you know what the purpose of them is, and you just hope to God that you never have to use them, because if you do, the world... Decía Trump que esto está sucediendo cuando Zelensky ha decidido, con la aprobación, decía, creo, del presidente Biden, comenzar a lanzar misiles contra Rusia, abogado por una resolución diplomática del conflicto entre Rusia y Ucrania, tanto durante su campaña como después de ganar las elecciones presidenciales en noviembre, afirmando que lo resolvería rápidamente al comienzo de su segundo mandato. Precisamente seguimos mirando a Trump. En llamadas telefónicas durante la campaña le dijo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que pusiera fin a la guerra de Gaza antes de su toma de posesión, un plazo que ahora parece improbable. Israel y Estados Unidos sospecha que Netanyahu está prolongando la lucha para evitar elecciones anticipadas que podrían resultar en su derrocamiento. Trump hablaba sobre esto y decía, él sabe que quiero que termine. También le preguntaban sobre una posible guerra con Irán y dejaba la puerta abierta. Dice que no descarta nada. Escuchamos al presidente electo de Estados Unidos, que tocaba hoy, por cierto, la campana en el NACE, hablando de los problemas en el mundo. Escuchamos. Some big problems in the world. It's when we left, we didn't have any of these problems. We didn't have Russia with Ukraine. We didn't have Israel October 7th. We didn't have the Afghanistan disaster. We didn't have inflation. We had no inflation, and we had a very strong economy. And we're going to do that again, but I think we're going to even up it because now we have experience that we didn't have. Now I know everybody. Miramos ahora al presidente chino Xi Jinping. Ha afirmado este jueves al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, que Pekín y Moscú deben coordinarse más para dirigir la gobernanza global en la dirección correcta. Agregó que su país está buscando una solución al conflicto en Ucrania. En este sentido, decía que hay condiciones favorables con vistas a encontrar una solución política a la crisis. Es lo que apuntaba en la reunión con el político ruso que visita a Pekín en calidad de presidente del partido Rusia Unida. El líder chino apuntó que Pekín busca aliviar la situación lo antes posible y resaltó que no avivará las llamas del conflicto europeo, del cual destacó que no debe extenderse. Hablamos también del canciller de Alemania, Olaf Scholz. Ha descrito como frustrante la conversación telefónica que mantuvo a mediados de noviembre con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aunque se ha defendido frente a las críticas. Decía, tenía que hacerse y lo volveré a hacer. Entre quienes cuestionaron esta conversación, la primera entre Scholz y Putin desde diciembre de 2022, está el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que acusó al canciller alemán de abrir la caja de Pandora al tender puentes con Moscú mientras prosigue el conflicto en Ucrania. Scholz, sin embargo, decía que pensaba que convenía dejar claro ante Putin que Berlín nunca daría marcha atrás en su apoyo a Kiev, como ha explicado a una cadena de televisión haciendo balance del año. Ha explicado que esto a Putin a retirar las tropas de Ucrania para dar pie a algún tipo de resolución pacífica. Precisamente hablando de Vladimir Putin, del presidente ruso y de su conversación con Olaf Scholz, miramos a declaraciones en estos momentos por parte del presidente ruso. Habla de un chaleco antibalas contra Rusia y dice que en cuanto a la protección hay que destacar el carácter, el heroísmo y el coraje de Rusia. Escuchamos a Putin. Невозможно представить без прогресса в медицине, постоянного поиска ее новых возможностей, эффективной и своевременной помощи людям. Отмечу многолетнюю плодотворную деятельность таких видных врачей, ученых, организаторов здравоохранения, как Андрей Дмитриевич Каплин и Константин Валентинович Котенко.
Hablamos también del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev. Dijo este jueves que Estados Unidos podría resolver la crisis en Ucrania si así lo decide, afirmando que el gobierno ucraniano cuenta con el apoyo de Occidente. Sin embargo, también recordó el comentario del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que podría resolver la guerra en 24 horas, calificándolo de eslogan electoral. Medvedev repitió que Rusia está dispuesta a reiniciar las negociaciones de paz si el gobierno ucraniano comprende la realidad sobre el terreno y tiene en cuenta las condiciones de Rusia, incluido el abandono de la oferta de Kiev a la OTAN y la retirada del ejército ucraniano de las regiones anexadas por Rusia. Pendientes de Rusia, que está abierta al diálogo, a conversaciones con Donald Trump, también mirando a Ucrania con la amenaza por parte de Rusia cada vez más cerca de Prokhorovsk. Está a 3 kilómetros. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad mirando al conflicto en Ucrania con Moscú, que está abierto al diálogo con la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que advertía en las últimas horas Sergei Ryabkov, pero eso sí, dice que no espera un cambio en el rumbo antirruso de Washington. Es lo que contaban los periodistas. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia decía, posiblemente surgirán matices, algunas aclaraciones, algunos detalles, pero no veremos a Washington abandonar radicalmente su rumbo antirruso, pero estamos abiertos y listos para el diálogo. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha hablado de esto más de una vez. El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, transferirá los poderes de jefe de Estado al republicano Donald Trump el próximo 20 de enero de 2025. El Kremlin, por su parte, afirmaba este jueves que responderá sin falta al último ataque ucraniano con misiles estadounidenses ATACMS, pero lo hará cuando sea conveniente, decía Peskov. Quiero recordarles la declaración inequívoca del Ministerio de Defensa de Rusia que fue hecha ayer y en la que se afirma que habrá una respuesta. Esa respuesta se producirá cuando sea conveniente, pero definitivamente se producirá. Es lo que apunta el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa diaria. Defensa denunció este miércoles un nuevo ataque ucraniano con misiles de largo alcance estadounidenses ATACMS en territorio ruso y prometió no dejarlo sin respuesta.
Mientras tanto, Hungría no ceja en sus esfuerzos por lograr un alto el fuego en Ucrania, a pesar de que Kiev no está segura de su posición ante el cambio de poder en Estados Unidos. Es al menos lo que afirma la oficina de Víctor Orbán. Durante una conversación con Putin ayer, propuso un intercambio de prisioneros y un alto el fuego, es lo que apuntaba Dmitry Peskov. El mismo día, Moscú presentó propuestas de intercambio a la embajada de Hungría. A juzgar por la reacción de Kiev, Ucrania rechazó la iniciativa de Orbán, es lo que subrayaba el secretario de prensa del presidente. Las consultas sobre el establecimiento de la paz en Ucrania continuarán y Moscú apoya los esfuerzos de Orbán, es lo que señala el propio Kremlin. También pendientes de la inteligencia artificial, con palabras del presidente ruso Vladimir Putin, dice que hay que pensar juntos en un camino para desarrollar tecnologías poderosas que permitan responder a los desafíos y peligros emergentes y que permitan a Rusia convertirse en un líder para responder ante los desafíos, para lograr sus objetivos nacionales y garantizar la capacidad de defensa del país, también de su economía. Escuchamos a Putin. Out-of-the-box solutions and opportunities that are opening up to outline new areas for scientific breakthrough and partnership. Distinguished colleagues, AI technologies seek to become an important resource for achieving national development goals to ensure the defense capacity of the country and significant development of economy and social sectors, as well as public governance and innovation growth. In order to successfully address these goals, Russia should become a world leader, not only on the development, but also on the scale of the application and the introduction of AI in all areas without exception. I believe that it would be right if the example of a bold, cutting-edge approaches is set by the state. We need to start with ourselves.